Buen día. Hoy vamos a tratar en este vídeo, el vídeo 7, las causas que llevaron, bueno, dice aquí, reza exactamente las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y en relación a sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 20. Bien, antes de empezar este estándar sí que quería comentar una cosa, porque bueno, ya llevo unos cuantos vídeos y igual, bueno, os vos cuenta de que cada uno de ellos aparezco con una ropa distinta y muchas veces aparezco en partes distintas de la casa. Non lo fago porque tenga ninguna gana de enseñar el mi fondo de armario, ni facer un publi reportaje para lecturas o para Lola como si fuera yo Bertín Osborne, Dios me libre de ello, sino precisamente porque como veo que esto va a durar un buen cacho, que esto no van a ser 5 vídeos o 6, sino 15 o 20 más bien, porque vamos a tardar en volver a clase, pues cuantos más vídeos tengamos, más revesoso va a ponerse el identificarlos, y entonces necesitaba hacer algo por una cuestión puramente visual que sea más fácil de identificar. Entonces, bueno, básicamente, pues eso, cambiando de ropa, cambiando de ubicación, pues ya es más fácil darse cuenta de qué vídeo te ha visto y cuál no. Podéis decirme, oye, pues podéis poner así como una pestañuca aquí debajo que ponga lo que ponga cada cosa. Sí, podría si supiera, pero no sé. Y como tengo un ordenador que lleva una patata vieja que no admite actualizaciones y cada vez cargar un vídeo de estos hecho 3 horas, literalmente, porque la conexión a internet aquí lleva un dolor de va muy despacio aquí en el pueblo. Y como los que me conocéis ya sabéis que yo pienso que todo lo que vino después de la máquina va por en delante y todo cosa satánica, que no me arreglo especialmente con las nuevas tecnologías, pues bueno, voy intentando hacerlo como puedo y al final tengo que recurrir a estas medidas artesanales como hacer referencias visuales para que podáis identificar los vídeos cuando tengamos un buen carrao de ellos, que, repito, creo que va a ganos que volvamos a clase, por lo menos hasta después de Semana Santa, visto lo visto, con suerte. Bien, entrando ya en el tema que nos toca, que ya la llegada de la Segunda República a España, eh, y relacionándola con la crisis mundial de los años 20, de los años 30, habrá un factor importante. A diferencia de otros países donde realmente la crisis del 29 sí que provoca una serie de alteraciones políticas enormes, por ejemplo, la llegada al poder del fascismo en Alemania es consecuencia directa de la crisis del 29, pero en el caso de España no es así. La República Española no es hija de la crisis económica mundial del 29, sino que es hija de la crisis política que venía arrastrando el régimen de la Restauración desde hacía ya pues, prácticamente 20 años. Eh, la crisis no afecta tanto, la crisis económica del 29, el crack del 29, el crack de Nueva York, que recordaréis de verlo en cuarto y en primero bachillerato. Este crack no afecta a España de la misma manera que otros países porque la economía española en este contexto es una economía, todavía no es una economía globalizada como es la actual, y España, al ser un país todavía no se había desarrollado plenamente la revolución industrial, era un país plenamente inserto en los mercados internacionales, aunque lo cual no quiere decir que fuera completamente ausente de lo que ocurría. Entonces aquí el crack del 29 llega tarde, pero bueno, tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, se contrae mucho el comercio exterior, las exportaciones españolas, que tampoco eran muy numerosas, pero eran, pues disminuye mucho porque los países afectados por la crisis adoptan políticas proteccionistas para proteger su producción nacional. Se da también un freno a las inversiones extranjeras, de capital extranjero que había en España, porque se repatrian esos capitales. Y luego, un factor también importante, se interrumpe bruscamente la emigración española a América, incluso viene un proceso al revés, de retornos. Eso básicamente entre 1930 y 1935. Y evidentemente aumenta el desempleo. Pero repito, no se llega a dar aquí una situación tan dramática como puede ser, por ejemplo, en Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, etcétera, porque, digamos, aquí el punto de partida era más bajo, ¿vale? Por lo tanto, repito, la República llega como consecuencia básicamente del deterioro político del régimen. Una vez dimitido Primo de Rivera, como ya vimos en un vídeo anterior, lo que se le sucede son gobiernos militares, primero del general Damaso Berenguer y después del almirante Aznar, que no tiene absolutamente nada que ver con José María Aznar, por si alguien lo dudaba. Estos dos gobiernos, que denominados popularmente la dicta blanda, porque ya hay una dictadura, pero así como que no mucho,
y un poco que no saben por dónde tirar, porque ni restauran la Constitución de 1876 y tampoco convocan elecciones. No saben qué hacer. Primo de Rivera había intentado institucionalizar su régimen y no le había salido, y entonces, bueno, estos tampoco saben poco, y por si por ellos fuera, volverían atrás el reloj de la historia y volverían a la situación previa a 1923, pero eso ya no era posible. Entonces, mientras están intentando ver qué hacen y qué no, las fuerzas antidinásticas se reorganizan y en el verano de 1930, en agosto, se firma el Pacto de San Sebastián, que es un acuerdo político entre los republicanos catalanistas y los republicanos galleguistas, que empieza a aparecer un galleguismo con cierta entidad, y las diferentes organizaciones republicanas, y el Partido Socialista no se adhiere expresamente, bueno, se adhiere a posteriori, no participa expresamente del pacto, aunque hay dirigentes socialistas que acuden a título personal, y lo mismo va a pasar con la CNT. ¿Cuál es el objetivo del pacto? Pues traer la república expresamente. Y para ello entienden, bueno, pues que todas las vías que sean necesarias. La vía institucional evidentemente está cerrada porque no hay ni constitución, ni hay parlamento, ni hay nada, y entonces se plantean la posibilidad de una insurrección o un golpe cívico-militar. Eso se va a sustanciar en dos intentos de golpe de Estado en diciembre de 1930. Uno es la sublevación de Cuatro Vientos, que es una sublevación que implica fundamentalmente oficiales republicanos del arma de la aviación. En ella tiene un papel muy destacado Ramón Franco, hermano del general Francisco Franco, pero que era un hombre republicano de izquierdas, por lo menos en aquel momento, y otro republicano que luego también años después dejará de serlo para ser exactamente lo contrario, que es el general Queipo de Llano, ¿vale? Ese golpe fracasa y sus autores se exilian en Francia. Y el otro intento de golpe es el de la sublevación de Jaca, la sublevación que tenía que venir acompañada de la sublevación de más guarniciones y de una huelga general, pero se aplaza porque se considera que todavía no está preparado. Los de Jaca no se enteran porque no los avisan a tiempo, se sublevan y caen con todo el equipo, y los dos principales oficiales de esa sublevación, que son los oficiales Fermín Galán y García Hernández, son fusilados muy rápidamente. Lo cual, eso que se hacía con la intención de atajar cualquier tipo de voluntad para impedir que cundiera el ejemplo golpista, pues al final lo que hace es darle a la República, antes de nacer, sus dos primeros mártires, los mártires de la democracia y los mártires de la República, que son, repito, Fermín Galán y García Hernández. Bien, mientras va pasando esto, se va produciendo una serie de desplazamientos políticos, porque destacados dirigentes, y no tan destacados, pero sí mucha gente que estaba vinculada a los partidos turnistas, liberal y conservador, que se consideran que el rey traicionó definitivamente las instituciones parlamentarias al apoyar el golpe de Primo de Rivera, y entonces algunos de ellos pues se pasan abiertamente al republicanismo. Dos figuras destacadas de ellos son, por ejemplo, Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, el dirigente conservador, y Niceto Alcalá Zamora, que provenía del Partido Liberal, que juntos fundan un partido que se llama Derecha Liberal Republicana, que se convierte en un partido, bueno, pues eso, de republicanos de derechas, que lo que aspiran es, pues eso, a traer eliminar la monarquía. Y curiosamente, el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, del que, bueno, se podía suponer su tradición republicana, aunque, bueno, el Partido Reformista como tal, pues no, bueno, jugara un poco al despiste. Ahí Melquiades Álvarez comete un error de bulto, porque justo en el momento en el que la opinión pública se está desplazando hacia la República, pues él piensa que eso que no es para tanto, que el globo republicano es una cosa que se está inflando pero que no va a llegar a más, y entonces lo que hace es se niega a pasarse abiertamente al bando republicano, lo cual es visto por el conjunto del republicanismo como, digamos, la definitiva traición de Melquiades Álvarez a las ideas republicanas, y eso le va a costar políticamente mucho, porque eso va a ser un lastre del que ya no se va a poder desprender en los años posteriores, cuando se proclame la Segunda República. El gobierno, la dicta blanda, convoca elecciones municipales. Ya no saben por dónde se le dice, bueno, convocamos elecciones municipales. ¿Por qué convocar elecciones municipales y no unas elecciones generales a cortes constituyentes, que sería lo lógico y razonable? Pues dijeron, bueno, si convocamos elecciones municipales, ahí tiene mucho peso el voto rural, porque va a salir una gran cantidad de concejales monárquicos, turnistas, porque ya pondremos a funcionar la maquinaria caciquil y el pucherazo. Y entonces, bueno, porque los republicanos ganen en alguna ciudad, pues al final el globo republicano se desinflará.
y entonces ya podemos convocar unas elecciones generales a diputados, al Congreso de los Diputados, y ahí ya seguramente sacará mucho menos y podremos volver a la situación anterior o algo parecido. Sin embargo, el gobierno lo que hace es minusvalorar la importancia de esa opinión republicana que está creciendo ya como la espuma. Por eso cuando se dan las elecciones del 12 de abril de 1931, esas elecciones, repito, municipales, bueno, pues básicamente hay dos bloques. Un bloque monárquico que junta a liberales y conservadores y a todo el que se apunte, y por el otro lado tenemos una cosa que se llama la conjunción republicano-socialista, o coalición republicano-socialista, mejor dicho, que abarca a todo el espectro republicano, de derechas y de izquierdas, más el Partido Socialista Obrero Español. Bien, las elecciones, bueno, son muy reñidas en una campaña electoral donde, bueno, los monárquicos son conscientes de lo que se están jugando. Y bueno, cuando se celebran el día 12 y cuando empiezan a conocerse los primeros resultados, se ve que la coalición republicano-socialista arrasa en las ciudades. No solo en las ciudades, pero en las ciudades arrasa especialmente. Gana en 41 de las 50 capitales de provincia y también en muchas zonas rurales. Y aunque en el conjunto de España sea mayor el número de concejales monárquicos que republicanos, todo el mundo era consciente de que una gran mayoría de los concejales monárquicos lo eran en pueblos pequeños donde el voto realmente no era libre. Por lo tanto, el hecho de que donde el voto era realmente libre, ahí había una mayoría aplastante republicana, eso en la práctica se convirtió en un plebiscito sobre monarquía o república en el que ganaba ampliamente la república. Por lo tanto, los republicanos directamente, que ni siquiera esperaban un éxito tan notable, eh, tampoco saben muy bien qué hacer. Alguno decía que estoy muy contento porque eso significa que antes de 2 años tendremos la república. Y la república era cuestión de horas. ¿Por qué? Porque en algunos ayuntamientos empiezan a proclamar la república por su cuenta. El primero a Ibar, en Guipúzcoa. Y uno de los que yo siguió enseguida fue el de Xixón, donde ganaron precisamente los republicanos, concretamente los federales. Y, por ejemplo, en nuestros cuenques, pues también que salen alcaldes del Partido Socialista en todos los concellos, del Narón y del Caudal, pues también rápidamente se proclama la República en el balcón en mitad de un entusiasmo popular enorme. Y en ese contexto, Alfonso XIII ve completamente desbordado. Intenta pedir el apoyo militar para reprimir la sublevación, pero los propios militares dicen que no, que eso que ya es imparable, y por lo tanto no ni queda otro remedio que admitir la derrota. Non abdica expresamente, sino simplemente dice que dase cuenta que la xente non lo quiere e escapa. Pa onde escapa? Pois un rei tan liberal e demócrata como el, pa onde iba a escapar? Pa la Italia fascista de Mussolini. Ala, e que vos preste.